Bueno, pues, ¿qué es el momento Sarajevo? Así se le está llamando por grandes analistas, actores políticos, al momento que está viviendo el planeta, que es un momento muy similar al que se vivió antes de la Primera Guerra Mundial. Y ustedes recordarán que en Sarajevo, pues ahí asesinaron al archiduque Francisco Fernando del Imperio Austrohúngaro, y eso pues llevó a la Primera Guerra Mundial que nadie esperaba y que precisamente pues llevó al choque del Imperio Austrohúngaro, que prácticamente era católico, contra Rusia primordialmente, que ostenta la cristiandad ortodoxa. Bueno, ¿por qué está saliendo tanto a colación lo de Momento Sarajevo? Vean, hay tres grandes autores, yo diría actores políticos incluso. Eh, Uno de ellos es muy prolijo, da muchas entrevistas, que es Kevin Rudd, es el ex primer ministro australiano, fue también ex canciller de su país, y ahora dirige la Sociedad Asiática de Política, que tiene su sede en Nueva York. Quizás unos aludan de que su grave defecto es que es muy proclive a la política de la anglósfera, sobre todo de Gran Bretaña. Luego otro gran actor político, yo diría que hasta mejor escritor, es Alastair Crooke. Él es un diplomático británico, perteneció al MI6 del espionaje. Curiosamente tiene su sede de un think tank que se llama Conflicts Forum, lo tiene en Beirut. Y luego fue canciller, no, fue asesor del ex canciller español Javier Solana cuando éste presidió la Cancillería de la Unión Europea. Entonces, nos gusta, y a mí me gusta más de cómo escribe, de cómo actuó. Y luego, en tercer lugar, pues el que todos conocen, que es Henry Kissinger, que a sus 97 años, pues nadie lo detiene. Curiosamente, los tres en coincidencia, hablan del momento Sarajevo. Bueno, ¿y esto a qué viene a colación? Porque precisamente, vean, yo acabo de hacer un ensayo, lo digo con humildad y rigor, tanto para el portal Sputnik ruso como para la jornada de México, sobre la nueva bipolaridad tecnológica que se ha dado entre Estados Unidos y China, nada más que China en esta ocasión al parecer está aliada de Rusia. Bueno, dicho esto, ¿por qué sucede esto? Porque en realidad ya la batalla tecnológica es feroz y, y va más allá de esta dicotomía ya muy caduca de izquierda a derecha. Ya saben, yo soy más proclive. A mí muchas veces me preguntan, ¿tú eres de izquierda o derecha? Ya en esos momentos, hasta contesto, yo uso mis dos hemisferios. Ustedes saben que el cerebro tiene dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, sin recurrir a esa carga tan ideologizada de izquierda y derecha. Lo único que hago alusión es de que hay que usar el cerebro entero, íntegro. Pero realmente ya está yo no veo que esa dicotomía de izquierda y derecha sea vigente hoy, al menos en las grandes potencias. Ahí está muy claro, el mundo está fracturado en lo que se refiere a la inteligencia artificial que domina China, el 5G que también domina China, y en donde lleva una gran ventaja Estados Unidos es incluso se habla de 7 a 10 años, es en los semiconductores o en los chips. Y ahí parece ser que China está atrasada porque no tiene la misma velocidad que tienen los chips de Estados Unidos y sus aliados. Bueno, ustedes saben que yo he manejado mucho la dicotomía antes de esta nueva bipolaridad tecnológica. Manejé mucho el concepto de globalistas contra nacionalistas. Hoy eso también yo diría, y uno tiene que hacer su propia autocrítica,
estar en la dinámica de los tiempos. Todo va a un paso muy acelerado. Nada más les digo, en fechas recientes, todos los escritos que hemos tenido a la mano de grandes centros de pensamiento, think tanks. Por ejemplo, les hablo, ya tenemos que Deutsche Bank abiertamente habla del fin de la globalización y que vamos a entrar en una etapa de desorden. Bueno, ¿por qué habla de esta etapa o era de desorden? Porque precisamente en las transiciones, cuando se pasa de un viejo régimen a un nuevo régimen, siempre se gestan desórdenes, los existen. Ahora, también si uno quiere entrar a la complejidad, a los sistemas complejos y a la teoría del caos, ustedes saben que aún en el peor desorden existen fractales, así se les conoce, fractales que son las zonas de orden dentro del desorden. Bueno, no me quiero meter mucho ahí, pero a mí me está gustando mucho, y lo tengo que reconocer, y se los comparto, esta nueva bipolaridad tecnológica que va a marcar los tiempos, nos guste o no, que deje incluso, yo diría, atrás la vieja dicotomía de izquierda-derecha, la reciente dicotomía que incluso un servidor formuló y que muchos pensadores en el mundo han coincidido en ello, de globalistas contra nacionalistas, y ahora realmente ya, independientemente de la ideología que profesen a nivel local, a nivel regional o global, sí queda más claro que la fractura del mundo es muy tecnológica, porque todavía no se ponen de acuerdo en lo geopolítico ni en lo geoeconómico. Bueno, dicho esto, era importante hacer pues yo diría, este background, estos antecedentes, para vislumbrar por qué tres actores de la política mundial, como son Kevin Root, Alastair Crooke y Henry Kissinger, y conste que no he hablado de ningún chino y de ningún ruso, que naturalmente ellos también tienen su cosmogonía y elucidan muy bien cómo está gestándose esta dicotomía. Si soy muy estricto, estoy hablando de tres actores, o hablaré de tres actores que pertenecen al mundo occidental. Como yo siempre pongo, whatever that means. Yo ya no entiendo qué es eso de Occidente, cuando veo que Estados Unidos está aliado a Japón, que es del extremo oriente. Pero eso lo dejo y es más ahí en cuestión, como le llamarían ellos, de valores o de traslapes en su política, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, vean, el momento Sarajevo, que y me llama la atención que los tres hayan hablado de lo mismo. Y voy a empezar por Henry Kissinger, que es el más conocido, aunque lo haya dicho en fechas posteriores tanto a Kevin Root como al mismo Alastair Crooke. Henry Kissinger, en una reciente charla que tuvo por Zoom en el Club de Política Económica de Nueva York, dijo que China y Estados Unidos inevitablemente tenían que ponerse de acuerdo, porque está peligrando el mundo, puede suceder un accidente que nadie se espera. Eso fue lo que sucedió en el momento Sarajevo. Vean, les doy dos libros como referencia. Uno que estuvo muy de moda, que es el de Norman Angell, que precisamente manejaba, era muy iluso, yo diría, muchos dirían hasta cándido, porque decía que no se podía dar, escribió su libro en 2000, a ver, estoy haciendo memoria, en 1909, es decir, prácticamente 5 años de la Primera Guerra Mundial. Y decía, no se puede dar la guerra entre las grandes potencias porque van a perder mucho desde el punto de vista económico. Y mucha gente se confió en que, aunque estaban ahí los prolegómenos, todas las señales indicativas de que el mundo estaba al borde y no lo veían de una Primera Guerra Mundial, él decía, no se va a dar porque
la cuestión económica pesa mucho y nadie va a querer destruir sus economías. Bueno, y ahí es donde entran todas las teorías que todavía se siguen manejando al respecto sobre la Primera Guerra Mundial, de que además que fue salvaje. Entonces, vean, yo he leído, cada vez que leo la Primera Guerra Mundial, me da náuseas, así. Usaron todas las armas químicas habidas y por haber. Luego tuvieron que prohibirlas, aunque luego las sigan medio usando por ahí, etcétera. Pero realmente fue una guerra salvaje, que habla pésimo, pestes del género humano. No puede uno llegar a esos límites. Bueno, ya es a lo que quiero llegar. Y eso es lo que habla el otro libro. Bueno, el libro de Norman Angell se llama The Great Illusion, la gran ilusión. Si no va a haber guerra, no despreocúpense. Y fue todo lo contrario, porque se van concatenando una serie de eventos que finalmente, y muchos aluden que ahí operó mucho el nacionalismo, la cuestión religiosa, van, lo que sea. Y esto precisamente hace mención de un libro que es también muy clásico, porque es el antagónico del de Norman Angell, que se llama Los Sonámbulos, y es de Christopher Clark. Y Christopher Clark decía, bueno, y estudia incluso cómo no se dieron cuenta las grandes potencias de que estaban al borde del momento Sarajevo. Y luego se arrepintieron todos. Y vean, tan la Primera Guerra Mundial no resolvió nada que 30 años después Europa tuvo su Segunda Guerra Mundial. Por eso muchos hablan de ese lapso de la guerra de los 30 años. Aquí sería la nueva guerra de los 30 años, porque la Primera Guerra Mundial no resolvió. Y luego entró la Segunda Guerra Mundial, donde ahí pues ya quedó más nítido quiénes eran los vencedores y los perdedores. De nueva cuenta pierde Alemania, que estaba aliada en ese momento en la Primera Guerra Mundial con el Imperio Austrohúngaro, etc. Y ganan, realmente quien gana la Primera Guerra Mundial, si ustedes se olvidan de Hollywood y de las películas y de Netflix, pues fue la Unión Soviética. Fue la que entra incluso primero a Berlín, etc. Y quien derrota al ejército alemán. Ya cuando entra Estados Unidos, ya realmente estaba resuelta la Segunda Guerra Mundial. E incluso muchos son muy críticos de por qué Estados Unidos tuvo que lanzar las dos bombas nucleares contra Japón en Hiroshima y Nagasaki. Son las únicas bombas nucleares que se han lanzado contra la especie humana, porque ya estaba resuelto el conflicto. Realmente Japón estaba al borde del colapso y de la rendición, pero ahí había algo más que un día les hablaré al respecto. Hay archivos desclasificados, hay un autor famoso, Alperovitz, que los desclasificó y donde habla por qué se lanzan las bombas nucleares. Pero ahorita no me quiero desviar. Y no fue lo que dijo la propaganda de Estados Unidos, no era ni para los derechos humanos, ni para salvar la libertad, ni nada así por el estilo. Era realmente para impedir que en ese momento la URSS no tomara su revancha de Japón. Ustedes saben que Japón le había ganado la guerra a principios de ese siglo a Rusia, a la URSS en ese momento, lo cual llevó incluso a la caída del imperio zarista y llega el comunismo a Moscú. Entonces, no me quiero desviar ahorita, dejemos eso de lado, pero me quiero enfocar básicamente en el momento Sarajevo. Bueno, ¿y qué es Sarajevo? Sarajevo, incluso he conocido porque yo he recorrido todos los Balcanes, y es la capital hoy de Bosnia y Herzegovina. Ustedes saben, se escindió de la antigua Yugoslavia, que Yugoslavia quiere decir el país de los eslavos desde el punto de vista racial del sur, porque son de la misma raza que los eslavos rusos y ucranianos, que a veces se nos olvida, y hasta polacos, que eso también se nos olvida. Toda esa consideración, lo entiendo, en Latinoamérica no somos muy dados a seguir esas minucias, pero ese fue el momento Sarajevo, que se pudiera decir, de que hoy se están viviendo y que hacen mención estos tres autores, y Kissinger abiertamente, que ustedes saben que él fue el que opera el reconocimiento de Estados Unidos a China,
y que luego llega a la visita famosa de Nixon con Mao Zedong y el ex primer ministro chino Zhou Enlai, pero ya poseía bombas nucleares China. Les había enseñado el know-how en la década de los 50, 60, si no me equivoco, pues nada menos que la Unión Soviética. Y luego, ustedes saben, muere Mao Zedong alrededor de 1976, entran ahí una grave crisis de sucesión, y luego ya llega Deng Xiaoping, que es quien empieza a mover la participación de China en los mercados mundiales. Y a partir de ahí, pues China emprende su gran vuelo, que hoy la tiene como una, pues si no es la primera, pues bueno, es la segunda superpotencia geoeconómica del planeta. Entonces, todo este choque que se está dando entre China y Estados Unidos, hace mención a ella, a este choque lo hace mención Kissinger, y dice, vean, estamos ante un momento Sarajevo, hay que encontrar mecanismos para que no se desencadene pues algo similar a la Primera Guerra Mundial. Lo que pasa es que aquí hay que verlo, estamos ya en el 2020, ya pasaron más de 100 años, estamos hablando de 2014 a 2020, pues estamos hablando de 106 años. Y hoy no hay comparación con la Primera Guerra Mundial, que nos aterró con sus armas químicas. Hoy las tres grandes superpotencias militares, yo pondría en primer lugar a Rusia, lo reconocen los mismos militares de Estados Unidos, con sus armas hipersónicas, que Estados Unidos está atrasada por lo menos 10 años al respecto. China empieza a usarlas, pero yo pondría en los dos primeros lugares militares a Estados Unidos, lo diría así, Rusia y Estados Unidos. Y luego en tercer lugar a China, que tiene una buena dotación de armas nucleares, alrededor de entre 200 y 300, depende de quién haga el conteo, etc. Y pues hoy sería catastrófico, es decir, destruirían al planeta. Yo me acuerdo cuando estaba yo en la Federación de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, que obtuvo el premio de la Paz, Nobel de la Paz en 1985, el de la UNESCO en 1984, hablábamos que el planeta se podía destruir 16 veces. Bueno, saquen su cuenta, 1985 a 2020, estamos hablando 20 más 15, 35 años después, ya perdimos la cuenta. Es decir, yo por eso muchas veces comento que al menos que ya a los mandatarios del planeta les pegue la demencia nuclear, a ninguna de las tres superpotencias les conviene una guerra nuclear, porque los tres quedarían aniquilados. Bueno, ya dicho esto, esa es más o menos lo que pregona Henry Kissinger a sus 97 años. Casi da a entender, hay que tener un teléfono rojo para que no vayan a llegar a este momento Sarajevo. Bueno, ahí lo dejo. Vean, en Estados Unidos, sobre todo Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, que es evangelista sionista, eso existe el término, es Christian Zionist. Él además fue exdirector de la CIA. Realmente él lo dijo en la librería, en la biblioteca de Nixon, para romper precisamente con el acercamiento que había dado Nixon y Kissinger con China, de que ya la fractura era inevitable. Bueno, él pertenece al equipo de Trump. Todavía no sabemos el resultado de la elección de Estados Unidos. Sin duda, si gana Biden, al quien están apostando China, no creo que vayan tan lejos en su confrontación como lo ha hecho Pompeo y Trump, porque ya sienten que han sido rebasados, esa es la realidad, sobre todo en el ámbito del 5G, ustedes lo han visto con la cuestión de Huawei y también con la inteligencia artificial. Todavía tienen predominio en lo que se refiere a los semiconductores, donde tienen pues alianza con Estados Unidos, con Taiwán, con Sudcorea y Japón. Lo que pasa es que Estados Unidos también a veces no tienen la sofisticación de los europeos, hay que decirlo.
y a veces no entienden las minucias asiáticas. Vean, en un descuido, se los digo abiertamente, yo conozco Taiwán, conozco todos esos países de la región. Taiwán se puede voltear y se va con sus hermanos chinos. ¿Y ahí qué van a hacer Estados Unidos? Van a gritar con toda su panoplia publicitaria, traidores, son hermanos, tanto los taiwaneses como los chinos. Y en forma subrepticia ahí pueden haber intercambios que a mí me ha tocado ver en muchos lados que ahorita no viene al lado comentar. Yo he visitado Macao, Hong Kong, que he visto la interrelación que se da entre taiwaneses y chinos. Igual con Sudcorea. La Sudcorea está muy cerca cada vez más tanto de China como de Rusia. E incluso ahora que leía mucho, he estado leyendo mucho al respecto de los semiconductores, que los técnicos que manejan los semiconductores en Sudcorea resulta que son rusos. Bueno, y ahora tienen ustedes la gran conectividad entre Rusia y China. Por eso, vean, este mundo es hipercomplejo. Lo peor es ser lineales, maniqueos. Y bueno, si uno lo es, pues va a pagar las consecuencias. Eso ya cierro el capítulo sobre Kissinger. Me voy más rápido sobre Kevin Root. Kevin Root igual, no crean que varía mucho, pero obviamente con un sesgo más anglosajón. Y comenta de que sí se puede dar este famoso momento Sarajevo de gran intensificación de la confrontación entre China y Estados Unidos. Incluso hace un artículo, habla de las armas de agosto, recordando 1914, y cómo esta podría tener similitud con lo que hoy viven China y Estados Unidos. Bueno, y luego me voy al que yo considero fue mucho más profundo, Alastair Crooke, pese a que sea exespía del MI6, y maneja algo muy interesante, Alastair Crooke, de que con datos muy duros, él es muy, muy serio, tengo que reconocer, y de nuevo habla del momento Sarajevo, cómo Estados Unidos está cometiendo el error, incluso Alemania, que está jalando a toda la Unión Europea, para chocar con Rusia. Y lo único que han hecho es empujar a Rusia cada vez más a los brazos de China. Y cita a David Goldman, que es de Asia Times, que además es un portal pro-japonés. Y David Goldman yo considero que es muy capaz de cómo Rusia, bueno, voy a usar la palabra, está mal dicha, ahorita la corregimos en el camino, produce más ingenieros que todo Estados Unidos, teniendo menos que la mitad de población que Estados Unidos. Lo que pasa es que los rusos son genios, hay que reconocerlo, sobre todo sus científicos son de primera. No lo sabemos mucho en Occidente, pero pues, todo lo que han hecho, ¿no? Y en estos momentos comenta el famoso David Goldman, citado por Alastair Crooke, pues Rusia ya tiene una gran complementariedad con China. Y al final dice lo peor que puede hacer Alemania, y conste que él fue el asesor de un ex canciller de la Unión Europea, es volcarse a los brazos de Estados Unidos, tomando este engaño total ahí de, no me voy a entrometer ahorita en estos momentos a ese asunto, de un famoso envenenamiento que fue fake, que es fake además, al menos él lo cita así, yo no me meto más en líos sobre ese tema, de Navalny, que es un opositor de Putin, del zar Vladimir Putin, y que obtiene el 1% de los votos en las elecciones rusas. Bueno, realmente hay que ser retrasado mental para intentar matar a un opositor que obtiene el 1% en las elecciones. Bueno, dicho esto, es muy interesante lo que maneja Alastair Crooke, de que es un grave error lo que está haciendo Alemania. Si es que es cierto que van a cortar con Huawei, con el 5G, incluso ya quieren cortar
con el Nord Stream 2, es decir, el gasoducto que alimenta desde Rusia a Alemania, etcétera, y dice, bueno, aquí realmente lo único que están haciendo, y se parece mucho a lo que hicieron en 1914, cuando todos los eventos sumados y concatenados llevaron al choque del Imperio Austrohúngaro contra Rusia, y ahora sería de esta Alemania sumada de la Unión Europea, si es que Francia sigue. Yo ahí pondría un gran paréntesis porque Macron como que no está jalando mucho con esta óptica, y sumados obviamente con Mike Pompeo, que habría que esperar también el resultado del 3 de noviembre, quién gana la elección en Estados Unidos, que en el caso de Serva, bueno, ahí hace un comentario muy interesante Alistair Krug, de que los alemanes están apostando a que gana Biden, como que dan a entender que el atlantismo va a renacer, y el atlantismo obviamente va en contra de Rusia. Nadie oculta que Estados Unidos, Biden y todos los demócratas traen rusofobia, eso se sabe muy bien, y son más proclives a China. Aquí el problema, vean, yo diría esta trifecta que están tratando ya es muy añeja. Vean, Kissinger trató de romper la alianza de China y Rusia, precisamente jalando a Rusia a Estados Unidos. Incluso en su libro The New World Order Young China lo explicita ampliamente. Y es muy difícil, vean, Rusia hoy está demasiado encaminada, está muy avanzada en su alianza con China, no es tan sencillo de retroceder de las manecillas del reloj. Y Brzezinski, que era el gran cerebro del Partido Demócrata con Jimmy Carter y lo que seguía y la Comisión Trilateral, trataba de crear un G2 de China con Estados Unidos contra Rusia. Tampoco es fácil. Es decir, ya y aquí la pregunta que cabría en esta trifecta de los tres, ¿no? ¿Qué tanto, dando el escenario de un triunfo de Biden, qué tanto podrá jalar Biden a China contra Rusia? Cuando ya el asunto de Estados Unidos contra China, y hay que reconocer, ya no es solamente de Trump, es un asunto bipartidista que viene desde Obama, quien practicó la famosa política del pivote, que era ya empezar a golpear a China. Lo que pasa es que Trump lo ha llevado a niveles superiores. No crean, muchas veces la política exterior de Estados Unidos no es tan dual. Son las dos caras de la misma moneda. Y habría que ver, en caso tanto si se reelige Trump como si triunfa Biden, cómo van a quedar cómo va a quedar la correlación de fuerzas de Estados Unidos, que está al borde de una guerra civil, literalmente, que lo están observando los rusos y los chinos, los iraníes, los alemanes, los franceses, pues se están dando cuenta qué va a quedar de ese Estados Unidos que era la superpotencia unipolar. Entonces, ahora concluyo. No crean que me gusta mucho este tema, porque en Latinoamérica, como vimos en Walt Disney o en Disney World, como le quieran llamar, a veces no nos damos cuenta, no hemos sufrido esas consecuencias tan dramáticas de dos guerras mundiales que se han dado en el suelo europeo. Muchas veces esto del momento Sarajevo, como que es más eurocéntrico, es una visión muy del mundo occidental, y en Latinoamérica como que a veces no entendemos las consecuencias de esa concatenación de eventos que pueden llevar a una conflagración generalizada. Pero al final del día, que tiene sus consecuencias en cada rincón de nuestra querida Latinoamérica. Hasta la próxima.